¿Qué tal, estimados estudiantes del curso de complemento de matemática para arquitectura? En esta oportunidad vamos a trabajar el tema de operaciones con polinomios. Por ejemplo, lo que acá podemos observar como primer tema, como primer punto a tratar. Primero vemos un pequeño contexto acerca del área de un terreno, ¿no? Un joven arquitecto compra un terreno de forma cuadrada, donde cada uno de sus lados tiene una longitud de X metros. Él desea extender su terreno comprando 4 metros de frente y 9 metros de fondo, ¿no? Justamente hay que ver la imagen. ¿Cuál es el polinomio que representa el área total del nuevo terreno en términos de X? ¿Cuál es el polinomio que representa este incremento? Justamente esto se va a responder con el tema que vamos a tratar nosotros, que es ¿no? justamente las operaciones con polinomios. Operaciones con polinomios. Listo. Dentro de las operaciones con polinomios vamos a ver dos tipos de operaciones. Bueno, la suma, resta, multiplicación y la división. Esos elementos se van a trabajar, ¿no? en este tema, ¿no? Suma de polinomios, resta de polinomios, multiplicación de polinomios y división de polinomios. En el primer caso, cuando hablamos de sumas y de restas, hay que recordar justamente nuestro tema de términos semejantes. Entonces, dos términos son semejantes y su parte literal son iguales. En ese sentido, nosotros podemos decir, por ejemplo, si yo quiero sumar estos dos polinomios, ¿no? Si nosotros queremos sumar esos dos polinomios, una forma sería buscar a los términos semejantes. Si observamos, el primer polinomio contiene a 2x a la quinta. La parte literal es x a la quinta, pero este x a la quinta no hay acá. Es decir, no tiene un término semejante en el polinomio Q. X a la cuarta sí tiene un término semejante. Si podemos observar acá, x a la cuarta, la misma parte literal. 7x al cuadrado también tiene un término semejante que está acá, 7x al cuadrado. Pero notamos que este término, que es el 2x al cubo, no tiene un término semejante en P. Los que no tienen términos semejantes, recuerda que no se pueden reducir, así que solamente lo vamos a colocar tal como está. Y finalmente acá tenemos un término independiente, el cual coincide con este término independiente. Pero nuevamente observamos otro término que no tiene justamente, en P no tiene un término semejante. Por lo tanto, vamos a realizar la operación, ¿ok? Y entonces P más Q. Podemos establecer que 2x a la quinta no tiene término semejante, así que lo dejamos ahí tal como está. Luego deberíamos observar que menos x a la cuarta, por acá podemos escribir, miren, menos x a la cuarta se va a sumar porque esa es la operación entre los dos polinomios. ¿Con quién se va a sumar? Con 3x a la cuarta. La operación entre estos dos solamente se reduce en los coeficientes, el cual se convierte en 2x a la cuarta. Colocamos 2x con exponente 4. Luego, si queremos dejar ordenado este polinomio, deberíamos pensar en 2x al cubo. Como él no se puede reducir, lo dejamos ahí, 2x al cubo. Luego observamos a 7x al cuadrado. Este término del polinomio P se va a sumar con el término menos 2x al cuadrado. Aplicando la ley de signos, se pueden reducir porque tienen en la misma parte literal. 7 menos 2, 5x al cuadrado. Entonces sería más 5x al cuadrado. Bueno, en ese sentido tenemos acá otra vez 7x que no tiene un término, no tiene un coeficiente, lo dejamos como 7x nada más, no hay con quién reducir. Y finalmente el 8 se va a sumar el último término semejante con el menos 8 y esta suma se convierte en 0. No hay nada que agregar, por lo tanto estaríamos indicando que P más Q es justamente la operación que aparece ahí. Muy bien, esa es la suma. Pero también acá podemos seguir analizando
Y vamos a observar ahora la resta de polinomios. La resta de polinomios de manera similar, y creo que ya hemos visto que el término 2x a la quinta no tiene un término semejante. En el caso de menos x a la cuarta, sí tiene 3x a la cuarta, son semejantes. Por acá aparece 7x al cuadrado, también es semejante con menos 2x al cuadrado. Observar que el término 2x al cubo no tiene un término semejante, por lo tanto debe escribirse tal como está, no se va a reducir nada. El término lineal tampoco tiene un término semejante como para poder reducir, y nos quedaría finalmente estos dos términos para poder reducirlo. Ahora, entonces, la resta quedaría 2x a la quinta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a utilizar acá? Menos x a la cuarta, este término que está acá, menos x a la cuarta, se va a reducir, ¿con quién se va a reducir? Con 3x a la cuarta. Resta, se va a restar con 3x a la cuarta. A ver, vamos a borrar esta parte. A ver, vamos a borrar ahí para poder reducir el elemento. 3. A ver, ¿qué pasó con el lápiz? Un ratito. Vamos a colocar. Listo. Se convierte en menos 3x a la cuarta. Entonces, la operación de estos dos elementos se convierte en menos 4x a la cuarta, ¿no? Sería entonces menos 4x a la cuarta. Ahora, recuerde que estamos restando, entonces debería de ser menos, justamente menos este elemento, para ir dejando ordenado. Menos por menos se convierte en más 2x al cubo. Luego sería este elemento con 7x al cuadrado. 7x al cuadrado se va a restar con menos 2x al cuadrado, es decir, 9x al cuadrado, más 9x al cuadrado. El 7x, entonces no tiene con quién reducirse, solamente colocamos menos porque se está restando con q, menos 7x. Y finalmente el número 8 menos 8. 8 menos 8, menos por menos más, 8 más 8, 16. Entonces colocamos acá más 16. Estos son los elementos, bueno, en este caso la resta entre estos dos polinomios. Muy bien, eso es lo que tendríamos entonces con respecto a sumas y restas de polinomios. Avanzamos un poco más y ahora vamos a utilizar la multiplicación de polinomios. Entonces la multiplicación de polinomios debería estar dado de la siguiente manera, ¿no? La multiplicación de polinomios, simplemente iremos, cada término se debe multiplicar, en este caso es un monomio con un polinomio, con el otro término. Cada uno de ellos se va a ir multiplicando y en ese caso nos quedaría, el resultado de esta multiplicación. A ver, vamos a multiplicar entonces ahora. Entonces, nuestra multiplicación, que es p multiplicado con m, quedaría distribuido de la siguiente manera, ¿no? 2x a la quinta multiplicado con 2x al cubo menos x a la cuarta multiplicado con 2x al cubo más 7x al cuadrado multiplicado con 2x al cubo y finalmente 1 multiplicado por 2x al cubo. Entonces a con exponente m multiplicado con a con exponente m quedaría bases iguales
exponentes se suman. En ese caso, lo que vamos a utilizar acá es justamente esta propiedad. Primero multiplicamos los coeficientes y luego diremos bases iguales, exponentes se suman. Bueno, acá se sobreentiende que es 1, así que quedaría 2 por 1, que es 2. Y nuevamente bases iguales, exponentes se suman. Luego 7 por 2, 14. Bases iguales, exponente se suman. Bueno, entonces finalmente 2x al cubo. 2x al cubo. Listo. Ahí tenemos la multiplicación de un polinomio. Eso es lo que podemos tener ahí, un polinomio con un monomio, es decir, con un solo término. Ahora vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver dónde está. Acá. Ya está. Ahora vamos a multiplicar un polinomio, que en este caso es p, por otro polinomio. Es decir, la multiplicación de dos polinomios. Un polinomio puede tener dos o más términos. Hay que recordar eso. Entonces, la multiplicación de esos dos polinomios debería tener la siguiente, ¿no? La siguiente forma. Por ejemplo, este polinomio multiplica a cada uno de sus términos. Propiedad distributiva le llamamos. A 2x al cubo le va a multiplicar 3x al cuadrado, respetando el signo también, ¿no? Que es menos. A 5x le va a multiplicar 3x al cuadrado, más, y bueno, la unidad, todos sabemos que un número multiplicado por 1 es sí mismo, por 3x al cuadrado. Ahora, claro, tener en cuenta que no es un solo término, sino en este ejemplo son dos términos. Entonces acá hay un signo menos. Entonces ese signo menos lo vamos a, con mucho cuidado vamos a trabajar y luego iremos. Ese número 4 ahora multiplica a cada uno de los términos. 4 por 5, por menos 5 y por 1. Entonces sería 4 multiplicado por 2x al cubo menos 5x multiplicado por 4 más 1 multiplicado por 4. Entonces ya con este resultado tendríamos que multiplicar 6x con exponente 5 menos 15x, recordemos que se sobreentiende que el exponente ahí es 1, más 3x al cuadrado menos 8x al cubo, acá solamente multiplicamos una constante, menos por menos más, 4 por 5, 20, 20x y 4 por 1 que sería 4. El signo menos, a ver, un ratito, el signo menos, entonces sería menos 4 por 2, 8, menos por más, menos por menos más, y menos por más menos sería ahí. Muy bien, entonces lo único que quedaría ya en este problema sería verificar justamente, ¿no? Sería verificar si hay algo por reducir ahí. Entonces ya con eso tendríamos el producto P por Q. 6x con exponente 5 queda tal como está. Mira, este 15x al cubo tiene un término semejante, menos 8. Menos 15 con menos 8 se convierte en menos 23x al cubo. Luego ya no hay ningún otro término por reducir, es decir, me queda 3x al cuadrado
más 20x menos 4. Multiplicación de dos polinomios, o como se vio al inicio, multiplicación de un monomio y un polinomio. Con eso estaríamos cerrando esta parte del problema de la multiplicación. Vamos ahora a entrar al siguiente punto, donde se trata de la división de polinomios. En la división de polinomios, para dividir dos polinomios se pueden utilizar algunos de estos métodos. Puede ser el método clásico, puede ser el método de Horner o también puede ser el método de Ruffini. En este video vamos a trabajar con estos dos métodos. Sí, el método clásico es la operación clásica que usted va a hacer. Polinomio, división de polinomios, se obtiene cociente y se obtiene el residuo. No es la división clásica, por eso le llaman. En el caso de los métodos, por ejemplo, para el método de Horner, tener en cuenta lo siguiente: coeficiente del dividendo, coeficiente del divisor. Ahora, claro, los datos van a ser para poder dividir. Si es que quiero dividir dos polinomios, los datos van a ser el coeficiente, el dividendo y el divisor. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar? Los coeficientes del cociente y el coeficiente del resto. Ya está. Bueno, acá hay una observación. En el caso de los coeficientes del divisor, es decir, los que van en esta columna, el coeficiente principal mantiene su signo y los demás cambian de signo, ¿no? Tener en cuenta ese detalle para este método. Por ejemplo, acá tenemos el método, vamos a utilizar el método de la división, el método de Horner, pero hay una nota muy importante tanto para el polinomio dividendo como para el polinomio divisor. En estos casos, ambos polinomios son completos y ordenados. Deben ser completos y ordenados. Por ejemplo, él es un polinomio cuadrático, ¿cierto? Entonces, en un polinomio cuadrático debe estar el término cuadrático, debe estar el término lineal y el término independiente. Y ahí están los tres términos, completo y ordenado de forma descendente, se dice, ¿no? Porque los exponentes van disminuyendo de uno en uno. En el caso del polinomio dividendo, este es el divisor. Si es un polinomio de grado 4, entonces deben estar todos los exponentes de grado 4, de grado 3, de grado 2, luego también debe estar de grado 1 y el término independiente. Deben estar todos de manera ordenadas, todos ordenados de manera descendente. Notamos que acá está el número 4, ¿cierto? Está el número 4, pero hay un polinomio que no aparece. En ese caso es, a ver, vamos a resaltar acá. Es el término, ¿qué pasó? No se nota por lo que es amarillo. Ya, pero es el término de grado 3. Entonces, como es el término de grado 3, necesitamos completar. Ahí está, miren acá. Acá sí lo vamos a resaltar. Ajá, ahí está, el término de grado 3. ¿Se dan cuenta? Esto es lo que aparece en el problema. Muy bien. Ahora ya tengo a los coeficientes del dividendo. Ellos se van a distribuir, recuerda, de manera ordenada. 16, 0, menos 12, 8 y 14. Luego, para el polinomio divisor, ahora necesitamos una línea que divida, ¿no? Una línea imaginaria, también decimos nosotros. ¿Cómo vamos a obtener esa línea o dónde vamos a utilizar esa línea? Bueno, entonces para esa línea también es recomendable dividir, ¿no?, los primeros términos. Básicamente nos concentramos en las variables x a la cuarta entre x al cuadrado. ¿Quién es? Es un x al cuadrado. Si es un x al cuadrado, entonces tu cociente tiene un término cuadrático. Y recuerde que un término cuadrático o un polinomio cuadrático debe tener tres términos, ¿cierto? Debe tener tres términos. En consecuencia,
debo contar 1, 2, 3 términos. Entonces por acá debería utilizar la línea imaginaria. Bueno, acá lo han colocado, ¿no? Una línea imaginaria. Entonces los elementos que aparecen en esta parte deben ser los coeficientes del dividendo. Van a ser una cuadrática y los coeficientes del residuo va a ser una lineal. Bueno, ahora vamos a utilizar o vamos a distribuir de manera vertical los elementos del divisor. Recuerda la regla que dice el primer elemento no cambia de signo. Pero los demás elementos, claro, los demás elementos sí. Acá podrás observar el más 3, cambia al menos 3, y acá el menos 1 que cambia a más 1. Una vez ya distribuido de esa manera, hay que tener en cuenta que estos dos elementos se van a dividir. Y al momento de dividirse, bueno, ahí también es lo mismo, 16 entre 2 te da 8. Este número 8 lo que va a hacer es multiplicar a cada uno de los elementos del divisor. Por ejemplo, 8 por menos 3, menos 24. 8 por 1, que es 8. Luego podemos indicar que vamos a hacer una operación. Bueno, en sí la operación va a ser todos los numeritos que aparezcan ahí. Que en este caso menos 24 más 0, menos 24 más 0 es menos 24. Y nuevamente este número se divide 24 entre 2. ¿Cuánto es 24 entre 2? O menos 24 entre 2, menos 12. Y nuevamente seguimos multiplicando. Menos 12 por menos 3, 36. Menos 12 por 1, menos 12. Se van colocando de manera horizontal. Tienes que notar eso, ¿no? La operación, bueno, en este caso los cálculos se van dando de manera horizontal. Una vez que ya tenemos el resultado del número menos 12, entonces acá otra vez, acá tener en cuenta es todo ya. Acá es todo, es toda la operación acá. Se suma o se resta dependiendo de los signos. 36 más 8, 44. 44 menos 12. ¿Cuánto sería? A ver, ya. 44 menos 12, 32. Y nuevamente este número se divide con 2. ¿Cuánto es la división? 16. Vuelves a multiplicar, 16 por menos 3, menos 48, y 16 por 1, que es 16. Podríamos decir que hasta acá ya tenemos a los elementos del cociente, es decir, como va a ser una cuadrática, me quedaría 8x al cuadrado menos 12x más 16. Ahora faltan los elementos del residuo y otra vez las operaciones se darían entre esos dos números. Menos 48 menos 12 más 8 nos daría menos 52. Lo mismo podríamos decir de 14 más 16, que nos daría 30. Entonces vamos a establecer acá, estos son los coeficientes del residuo, un residuo lineal. El cociente y el residuo ya tienen la característica que aparecen ahí en el ejercicio. Entonces hemos visto sumas, restas, multiplicación entre dos polinomios, sumas y restas entre dos polinomios o monomios también. Y ahora estamos empleando el método de Horner para la división. Vamos a cerrar con el último método. Y en este ejemplo vamos a cerrar con el método de Ruffini. El método de Ruffini se podría decir que es similar al método de Horner porque aplica a los coeficientes del dividendo, el cociente del divisor y el residuo. Pero dado la característica de este método que se aplica solamente para polinomios lineales, entonces lo que tú vas a hacer acá es igualar a 0 y despejar la variable x. En ese despeje de la variable x lo que vamos a obtener básicamente es, vamos por acá, miren, vamos a resolver el siguiente ejercicio. Creo que notamos todos que esto no es completo, ¿no?
porque para que sea completo es un polinomio de grado 3, debe tener el término cuadrático, debe tener el término lineal y también debe tener el término independiente. Entonces hay que completar, no lo podemos dejar así. Claro, los coeficientes, si bien es cierto, 2x al cubo, luego es 0x al cuadrado, por eso está 0 ahí, luego está 2x y finalmente menos 3. En este método de Ruffini, de manera inmediata se establece que la línea divisora separa al último elemento. Eso nos establece Ruffini. Y luego este cociente lo igualamos a 0. Al igualar a 0 y resolver nos da el resultado menos 2. Este elemento va a trabajar o se va a colocar justamente dentro del esquema de Ruffini. El proceso es similar a lo que ya hemos visto o ya conocemos. Bajamos el elemento 2 y ese elemento 2 se multiplica, similar a Horner, se multiplica al resultado que hemos obtenido. 2 por menos 2, 4. Ahora, ¿qué va a pasar con estos dos números? Igual que el método de Horner. La operación me daría menos 4. Y menos 4 por menos 2 que nos da 8. Finalmente, otra vez se realiza la operación entre esos dos elementos que es 10. 10 por menos 2, menos 20. Hasta ahí se puede decir que ya tenemos a los coeficientes del cociente. Si en el problema te pidieran solamente el cociente, tú te detienes ahí. Pero si me piden el cociente y el residuo, realizo la resta, porque este elemento representa al residuo. En consecuencia, el residuo es un término, un polinomio constante y el cociente es un polinomio cuadrático. Bueno, entonces hemos abarcado el método de Ruffini y el método de Horner para, para este tema. Bueno, muy bien, estimados estudiantes, esta grabación lo vamos a dejar hasta ahí. Cuídense.